Hola amigos de Catacumbas TV, televisora promovida y auspiciada por OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental, que nos ha permitido llevar a ustedes este programa cuya segunda fecha, ya con invitados externos, venimos realizando, ¿no? Nuestro programa ha sido denominado como @puntodequiebre.com y es el que va a tratar toda la problemática que en el Perú se da de caras a estas elecciones, con respecto a temas de la judicatura, con respecto a temas económicos, de geopolítica, así como también de orden científico, porque alguna vez me ha tocado entrevistar científicos peruanos que son muy buenos, pero que desgraciadamente no tienen el apoyo que todos desearíamos y que el Perú necesita. El día de hoy, como siempre, vamos a tener una editorial respecto a la situación crítica que se está dando, porque yo considero que es crítica cuando hay un grado de irresponsabilidad de personajes como el señor Petro, presidente de Colombia, quien desgraciadamente insiste en distraer a la opinión pública colombiana de los problemas que ellos están afrontando, creando este fantasma, este cuco, este San Benito de la supuesta invasión del Perú en territorios colombianos. Como todos sabemos, y la propia cartografía colombiana en el Instituto Geográfico de Colombia, ahí queda claramente determinado y taxativamente establecido que la isla de Santa Rosa, cuyo anexo es Chinería, es una zona donde la variante del río hace que eso vaya cambiando, ¿no? Y que la responsabilidad, porque cada vez Leticia se vaya alejando más del río Amazonas, es por la propia incapacidad del gobierno de generar el dragado que permita mantener el cauce del río en su habitual ubicación. También queremos recordar que la ciudad de Leticia es tan peruana, porque si se van a poner en modo reclamación, pues también nosotros nos vamos a poner en modo reclamación. Leticia es una ciudad que fue fundada y bautizada con el nombre de la esposa de un hacendado peruano que vivía en esa zona. Para que ustedes tengan una idea clara de que Leticia es más peruana de lo que todavía ellos imaginan, pero que nosotros en honor al Pacto de Salomón Lozano de 1922 hemos respetado y hemos mantenido durante todo este tiempo hasta que este esperpento de presidente vino a tratar de distraer a la opinión pública colombiana e inventar este cupo. Yo voy a hacer esta entrevista del día de hoy con una persona con la cual ya tengo una relación de algunos años, porque como todo el mundo debe conocer ya, me he vuelto a la fuerza experto en temas de transporte, porque como usuario he sido víctima de todo este despropósito que es el transporte y que es en gran responsabilidad por culpa de las autoridades. La entrevista del día de hoy va a ser con el señor Luis Torero, conductor de un programa de televisión también sobre el tema del transportista. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero recordarles esta campaña que hemos iniciado de vuelta al libro, donde el apoyo que hemos recibido de Editorial del Verbo y del grupo editorial Eurohispano, tenemos aquí estos hermosos libros con los cuales estamos buscando que los padres vuelvan a tener el contacto con sus hijos como nuestra generación la tuvo hace muchos años. Aquí tenemos el libro de cuentos infantiles, y yo recuerdo que en mi niñez mi padre nos contaba cuentos antes de dormir, es algo que hemos perdido desgraciadamente y lo cual queremos recuperar porque y aquí están entremezclados los temas, ¿no? Porque el tema del transporte tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar, porque dependiendo del tiempo que uno pasa en una unidad de transporte, es el tiempo que puede dedicarle a su familia y desgraciadamente este transporte tan caótico que tenemos hace que los padres se vayan muy temprano cuando los hijos están durmiendo, muchas veces, y regresen cuando ellos están durmiendo. Así que hay que resolver todos estos problemas que son parte del desarrollo humano para que ese objetivo que nosotros nos hemos trazado pueda darse. También tenemos este gran atlas del cuerpo humano, que es una herramienta de apoyo para que los padres puedan colaborar y apoyar a sus hijos en edad ya de educación escolar secundaria, así como este extraordinario manual de introducción a la inteligencia artificial que estamos promocionando en favor del Verbo, que colabora con nosotros. Dicho esto, vamos a pasar de lleno a la entrevista del día de hoy con el señor Luis Torero, nuestro invitado, para tratar algunos temas sobre la situación que desgraciadamente afronta el transporte. Luis, qué gusto de tenerte en el programa, muy buenos días, aunque ya estamos casi por llegar al mediodía. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Humberto, por este nuevo espacio y lo felicito porque definitivamente hoy día las comunicaciones
son tan importantes, y más aún cuando se tocan temas tan importantes como es el transporte y lo que acabas de mencionar, los problemas fronterizos, ¿no? Que a la larga la corta son temas que nos distraen cuando tenemos problemas coyunturales muy delicados como es el transporte, la vialidad y el tránsito, ¿no? Yo antes de llegar a este centro, a este medio, dije, ¿en qué me voy? ¿En auto? ¿Tomo un delivery? ¿Un taxi por aplicativo? ¿O me vengo en bicicleta? Y realmente decidí, para poder hacer una entrevista interesante, venirme en un transporte público. Y definitivamente podemos notar que han pasado los años y seguimos realmente viviendo la misma realidad. Por un lado, los más perjudicados son los usuarios, porque definitivamente ese tiempo, como tú lo dijiste en un momento, que lo pueden dedicar a la buena lectura, como los libros que acabas de mencionar, como lo pueden dedicar a la familia, lamentablemente lo ocupan en 2 o 3 horas en el caótico caos vehicular. Amargándose la vida en un vehículo de transporte masivo. Me imagino. Y por otro lado, bueno, yo sí venía distraído porque veía ciertas cosas que son interesantes del día a día, que ya la gente se acostumbra, ¿no? Miles de personas subiendo a los buses, vendiendo caramelos, contando algunas historias para poder sobrevivir. Y por otro lado, el tiempo que he perdido, definitivamente le he sacado provecho para poder hacer un análisis y poder venir a esta entrevista, ¿no? Es algo que definitivamente nos tiene, yo digo, el gobierno sí gana plata con el caos vehicular, porque al consumirse más combustible, percibe más impuestos. Entonces ellos están felices y contentos, tienen caja. Pero el usuario que necesita trabajar, que necesita movilizarse, que tiene que ir a estudiar, que tiene que ser puntual en una reunión, lamentablemente está complicado. Y eso parece que al gobierno no les interesa, ¿no? Porque definitivamente no es un problema de ahora. Yo dejé de hacer periodismo especializado en transporte porque todos los días decía lo mismo, ¿no? Caos vehicular, contaminación ambiental, accidente de tránsito, y eso realmente es un día a día. Entonces he preferido dar un paso al costado y ser más analista. Y al ser analista he participado en varias foros, seminarios, he dicho las cosas de frente al grano, pero lamentablemente es un saludo a la bandera o es solamente para la foto. Y yo para la foto no estoy realmente, ¿no? Yo no sé, Luis, realmente si las autoridades quieren cambiar las cosas o a veces este caos que existe se presenta propicio para la corrupción, que desgraciadamente es un mal lacerante en nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, vamos a poner un solo ejemplo, los subsidios, los famosos subsidios a los corredores. ¿Por qué hay subsidios en los corredores cuando los contratos primigenios que se firmaron eran contratos que exigían que fueran autosustentables? Evidentemente porque en medio de estos subsidios que el Estado le otorga a las empresas operadoras, a los concesionarios, pues evidentemente pues hay una tajadita que les toca a los funcionarios que les toca autorizar, promover y finalmente desembolsar. De manera que si nosotros hiciéramos un análisis concienzudo de los signos exteriores de riqueza de muchos funcionarios que entran con una mano atrás y otra adelante al sector público, en este sector de transporte donde está la corrupción, porque el sector transporte es uno de los sectores más corruptos que hay en el Perú, no daríamos con la sorpresa que la vida les cambió. 6, 8, 10 meses, hace poco han entregado 300 millones de soles de subsidio a los corredores azul y morado. Entonces yo me pregunto, háganse una pregunta, ¿no? Porque acuérdate que hay una frase muy famosa que dice, piensa mal y acertarás. ¿No les tocará una tajadita a los funcionarios de ahí? ¿Tú crees que son unas santas palomas que no hacen eso? Pues yo tengo la certeza que eso sucede, y sucede con mucha frecuencia. Bueno, recientemente han salido algunas publicaciones que realmente han ingresado a las cuentas bancarias del Banco de la Nación y se han llevado 60.000, 80.000 y 100.000 soles. Si bien es cierto, la modernidad va avanzando rápidamente con la inteligencia artificial y todo eso, puede suponer que en estos subsidios también hay corrupción. Lo que yo quería ver sobre ese tema de la corrupción es que lamentablemente no tenemos verdaderos dirigentes. Hoy en día hay una serie de organizaciones que fiscalizan además, pero ni la organización del Estado ni fiscaliza, pero tenemos las organizaciones sociales que son los dirigentes. En el sector transporte hay cientos de dirigentes y cada día hay muchos más. ¿Por qué? Porque definitivamente no respetan ni siquiera el reglamento de constitución que dice, ok, usted va a ser presidente de la organización por 2 años, se quedan 4 años, 6 años, y cuando ese directorio ve que lamentablemente no sueltan la mamadera sin ir muy lejos, arman otro gremio, y lamentablemente esa división origina que los dirigentes gremiales que representan a la población, a un sector empresarial, sigan donde están.
Porque si tú ves a todos los dirigentes, están sentados solamente con las autoridades para la foto. Terminó la reunión, hicieron la foto, el Estado aprovechó la foto para decir, estamos conversando, y todo sigue igual. Todo sigue igual. Entonces, lamentablemente, es parte de nosotros la responsabilidad de fiscalización, como dirigentes, como personas. Por eso tenemos a los dirigentes, pero lamentablemente creo que no hay un gremio representativo de la sociedad civil que realmente defienda los intereses del pueblo. Porque solo no podemos, definitivamente. Y la corrupción de aquí está. Tiene la Contraloría General de la República, pero la Contraloría tiene empleados en las municipalidades, en todas las instituciones públicas, que le pagan. Ni siquiera el contratante, si no le paga al que es fiscalizado. De esa manera, definitivamente nunca va a haber un análisis de lo que está sucediendo en la corrupción en todas las. Pero en el caso de la Contraloría, pues yo tengo una figura, una analogía que siempre utilizo cuando hay estos casos, ¿no? La Contraloría General de la República es como un arquero que está parado debajo de los 3 palos y tú le lanzas 12 pelotas a la vez. Oye, va a agarrar una, de repente agarra 2 y de repente extraordinariamente agarra 3. Pero las 9 restantes se le van a pasar. Y la Contraloría, desgraciadamente, el Estado ha crecido tanto y se han generado tantos focos de corrupción que la Contraloría no se da abasto para poder atender todos los segmentos de la sociedad donde la plata se pierde pues, por millones. Y otra cosa que es importante también hacer mención al respecto es que el transporte debería ser entregado llave en mano. Yo te entrego una ruta, tú te encargas de hacer la infraestructura, tú compras tus buses, tú la operas y tú eres autosuficiente. Porque ese San Benito de la intervención del Estado para, entre comillas, corregir determinados defectos, finalmente es la que genera la corrupción a través de estos subsidios, de estas compensaciones y la cantidad de sinvergüenzuras que se ven en el transporte. Porque yo me pregunto, ¿por qué darle compensaciones al corredor azul, al morado, al rojo y a los 2 que ya quebraron, el amarillo y el verde, cuando el resto del transporte baila con su pañuelo? Nadie le da a ese sector que es el 85% del transporte, porque solo el 15% está en manos del ATU, ¿no? El tren eléctrico, el metropolitano y los 3 corredores que quedan. Ese 15%, que cubre el 15%, finalmente recibe permanentemente dádivas del Estado, donde no me cabe la menor duda que los funcionarios públicos se quedan con una importante tajada, ¿no? Mira, yo sobre ese tema realmente no es que discrepe, pero definitivamente este gobierno está llevándonos a la era del tren. O sea, lamentablemente las empresas se van destruyendo, se van acabando, y lo que se va a tener en el futuro son líneas de tren eficientes, puntuales, que de una u otra manera van a trasladar miles de personas. En ese proceso de estos años, que yo calculo que no van a ser en 20, sino más de 30, lamentablemente seguirá la corrupción, seguirá esta digamos, diferencia entre el transportista formal, el transportista informal, el transportista ilegal, porque acá hay 3 tipos de transportistas. Hay el ilegal, que quiere ser legal pero no se le deja, el informal, que no le interesa trabajar de 1 hora y a otra hora se va a jugar timba o se va a hacer fechorías, el legal, que convive entre la corrupción y la no corrupción. Y lamentablemente estamos en una situación caótica, y que si el Estado, y ahora que estás hablando de que este programa va a tener un tema bastante político, si no se declara en estado de emergencia el transporte, vamos a seguir hablando lo mismo durante muchos años. Ahora, tú has tenido la suerte, como yo, de conocer a un personaje que nos ha enseñado muchas cosas. Realmente, yo lo que sé de transporte se lo debo a él. Cuando yo por primera vez soy entrevistado por primera vez en un canal de televisión que fue en Radio Programa del Perú, y yo salí a hablar sobre las cosas que yo apreciaba, ¿no? Que yo veía a diario porque era usuario de transporte, y en base al sentido común fui encontrando ciertas respuestas a la problemática. Pero él nos dio, a ti y a mí nos dio la claridad que creo que es importante, digamos, ir teniendo, ¿no? Con gente experta que ya participaban en situaciones similares en el extranjero. Pero sucede que las autoridades se dedican a perseguir al informal, pero las autoridades, para poder perseguir al informal, no han tenido en cuenta para nada que el 80% de la población económicamente activa del Perú es informal. La PEA, el 85% es informal. Entonces, si nosotros perseguimos al informal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos empujándolos al delito, a vender drogas, a la prostitución. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en ciertas avenidas importantes de Lima, en San Isidro, Miraflores, en Surco, se persiga a estas muchachitas que venden desayuno en la mañana? Si esas muchachas no venden su desayuno en la mañana en esos lugares, ¿qué le llevan de comer a sus hijos? ¿Qué hacemos? ¿Las obligamos a que vayan a la prostitución, que vayan a la venta de microcomercialización de drogas? ¿O como autoridades responsables creamos las condiciones para que el Perú sea un país donde haya trabajo?
El problema del Perú es que no hay trabajo formal. Y en ese sentido, eso es lo que empuja la informalidad. Por ejemplo, en el caso nuestro que estamos hablando de transporte, el metropolitano. ¿Por qué hay taxistas informales, colectiveros informales, que hacen el servicio Chorrillos-Lima y Lima-Chorrillos? Porque simplemente el metropolitano no se da abasto. Ahí hubo errores estructurales desde la época del estudio de factibilidad, donde no se contempló que la oferta jamás iba a cubrir la demanda. Entonces, ¿cómo se va a perseguir si nosotros sacáramos a todos los informales de Javier Prado, de los diferentes lugares, ese día sería un caos el transporte? Claro, acá hay un tema muy importante, ¿no? Desde el 2018 se creó la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao con la finalidad de solucionar estos problemas. Ha pasado 7 años y no han solucionado el problema. 5 gobiernos. Y diferentes directores ejecutivos. Ante esa situación, yo siempre se lo digo a los transportistas, nosotros deberíamos denunciar al Estado por incumplimiento de funciones. Porque nosotros le pagamos a esos funcionarios. Nosotros queremos... Oye, qué buena idea. ¿Por qué no hacemos una denuncia pública por incumplimiento de funciones? Claro, porque incumple ante el empresario formal. Incumple ante el empresario ilegal que quiere ser formal y no le da la solución, ¿no? Digamos, los colectivos. De repente eso hace que los transportistas volteen la cara y nos escuchen, ¿no? Bueno, si el Estado no cumple, y yo cumplo con mis obligaciones, yo cumplo con todo lo que me pide, y me está afectando económicamente, porque no solamente es el tema de Lima. Si hablamos de las carreteras del transporte informal, en las carreteras del transporte interprovincial, en el transporte de carga, está prohibido que los mototaxis circulen por la principal avenida y se meten por la principal avenida. O sea, realmente es una situación caótica, como te digo, como lo que ha pasado el otro día en el Metropolitano, donde había un accidente terrible por la irresponsabilidad de un chofer de meterse en su micro por una vía que es absolutamente... Por eso yo pienso de que al ser afectado la gran mayoría de pobladores del país, ¿no? La población en sí, al ser afectados, definitivamente nosotros deberíamos demandar al Estado por incumplimiento de funciones. Y en este caso la APU, que ya tiene más de 7 años, se va por el otro año, y han pasado 3 presidentes ejecutivos que se han llevado su sueldo completo con chofer, guardaespaldas y todo eso, definitivamente al no incumplir, yo propondría, ¿no?, que se abran las puertas a todo el transporte que existe. Si ahorita convive, y si conviven en una forma ordenada, registrada, cumpliendo revisiones técnicas, SOA y todas las obligaciones que tienen para transportar personas, okay, y le damos un plazo, ¿para qué? Para que estas personas demuestren su calidad de servicio, ¿no? Y al final se van a eliminar. Si no tiene revisiones técnicas, no puede hacer transporte público. Si no tiene SOA, no puede hacer transporte público. Si no tiene una ruta establecida de un punto a otro punto, tampoco. Y si circula por vías donde hay transporte masivo, no puede circular. Entonces, es una forma de ordenar todo este problema que tenemos ahorita y que el peor perjudicado es el usuario. Y el beneficiado es el Estado porque percibe por los beneficios del alto costo de combustible o el consumo de combustible que tienen la mayoría de operadores, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Luis. Formalmente y ante nuestro público y el presidente del directorio de OPEGU que está acá presente, te ofrezco un programa acá en el canal. Vamos a tocar temas de transporte. Vamos a desnudar este flagelo que la ciudadanía tiene que desgraciadamente sufrir todos los días, porque yo, por ejemplo, hoy día venía en el micro y era espantoso la cantidad de veces que el chofer tocaba el claxon del micro, un claxon de aire, del tipo que usan los camiones interprovinciales, que le revienta a uno las orejas. Eso es contaminación auditiva. Mira, y hay muchos problemas que podemos abordar. ¿Pero aceptas o no aceptas? ¿Te gustaría o no? Vamos a analizar. Yo venía por la Paseo de la República, por la parte de arriba, y la policía, habían 15 policías en moto y todo, parando a todos los vehículos particulares. Yo te pregunto. ¿En hora punta? Ahorita. Y en hora punta. Ahorita, ¿no? Entonces, congestionan el tráfico. Se van contra los particulares que de una u otra manera tendrán algún tipo de infracción, pero donde está el problema en sí, aquí en Grau, que no se puede pasar ni en 28 de julio, no hay ni un solo policía. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Por eso que yo digo que la única forma de solucionar este problema es demandando al Estado. Por otro lado, te quería comentar algo importantísimo. Yo estoy metido en todas las redes de los grupos de transportistas, y en este caso los colectiveros que tanto están queriendo que en el Congreso se le apruebe la ley del auto colectivo. Yo les puse así, sencillamente. ¿No? Digo, punto número 1. Presenten un estudio de oferta y demanda de la ruta que usted tiene para ver si realmente donde ellos están queriendo dar un servicio no hay transporte público. 2, ¿no? ¿Están de acuerdo en circular por vías donde no circule el transporte masivo? Y 3 le puse, ¿están dispuestos a pintar todos sus vehículos de un solo color y tener un casquete grande que diga colectivo? ¿Saben lo que me contestaron? Que era imposible. O sea,
¿cómo le puedes dar formalidad al auto colectivo si no quieren ser formales ellos desde el punto de vista de un servicio? ¿Cómo? ¿Por qué sucede la inseguridad? Los asaltos, robos a las personas. Y están desprestigiados por ese lado. Porque son de diferentes colores, luces psicodélicas entre el carro, bien tuneados los carros y no son gente de extrema pobreza. No, y aparte son que gente que tiene... se pelean permanentemente también entre ellos. Entonces, si no quieren hacer eso, lamentablemente tendrán que salir del mercado. Pero si hay colectiveros que dicen, sí, como hay en San Juan de Lurigancho, unos azulitos, unos naranjitas, que de una u otra manera hacen de alimentadores al tren y a los corredores, entonces esa gente ya se dio cuenta que alimentando desde la punta del cerro hasta el paradero de eso, cobro mi platita, gano y no tengo claro, es que, problema. Mira, Lucho, el Perú tuvo una política de transporte o de movilidad urbana, porque acordémonos bien que hay que hablar con propiedad. La movilidad urbana contempla el transporte urbano masivo, el transporte metropolitano de carga y el transporte particular. Eso es la movilidad urbana. Que para el año 2002, estamos hablando hace 23 años, Andrade ya tenía estudios para hacer 10 corredores segregados en ese momento, cuando solamente habían 8 millones de habitantes en Lima. Hoy día son casi 12, ha crecido 50%, lo que significa que en la actualidad debe haber entre 15 y 17 corredores segregados, como el metropolitano, para que la gente tenga una idea. Lo que se tiene que hacer son corredores segregados de alta capacidad. Y cada 6 o 7 choferes de estos carritos de 4 puestos, porque son 3 atrás y uno adelante, 4 puestos, tienen que 6 o 7 de ellos ser propietarios de un bus de 250 pasajeros, vía articulado, ¿no? A través de un corredor segregado. Aparte de eso, tener su seguro social, jubilación, CTS, la posibilidad de tener atención médica para su familia, porque hoy en día un chofer se le malogró el carro y se arruinó. Entonces lo que estamos buscando es darle integralidad, darle organicidad al transporte y no lo que hoy en día vivimos, que es una atomización del transporte, porque es inconcebible que un bus que lleva 250 pasajeros, ¿no? Se represente 60 autitos en la vía, uno tras de otro, peleando por el centavo, sí, ¿no? Cuando la Administración de Transporte pasó a la ATU, lo primero que debieron hacer es el tema de oferta y demanda. No puede concentrarse todo el transporte público en la avenida Bancay, en la avenida Grau y algunas avenidas más que no recuerdo en este momento. Si tienes a un congreso donde hay más de 2.000 trabajadores que todos van con vehículos, tienes a un mercado central que llegan de todos los conos al mercado central a Pero comprar. ¿por qué van con su vehículo? Van con su vehículo porque el transporte masivo es pésimo. No quieren pasarse 3 horas sentados en un micro. Indudablemente. Esos son los que viajan en colectivo, los que realmente tratan de ir más rápido. Si la vez pasada agarraron un inspector del ATU, claro, subiendo un taxi colectivo y le preguntan ¿por qué sube un taxi colectivo si usted es un inspector del ATU? Ah, es porque me permite llegar más rápido. Ahí está la respuesta. Tienes un centro de Lima congestionado, patrimonio cultural de la humanidad, que lo va a perder definitivamente si no sacas todas esas entidades públicas que están perdiendo el tiempo ahí, como el Congreso, ¿no? y el Ministerio de Economía y Finanzas, del Poder Judicial, y todo, porque definitivamente si tú no liberas Lima, lamentablemente esto nunca va a terminar. Pero como te decía, acá hay 2 temas que se tienen que tomar definitivamente. Primero, que el transporte está en una situación de crisis y se tiene que declarar en emergencia porque el país no puede seguir perdiendo horas hombres. Salud pública, toda la gente va al hospital por la contaminación ambiental, la ola de accidentes y todo eso. Y no se va a arreglar este problema si definitivamente a los dirigentes no dejan sus puestos porque han fracasado como dirigentes. Claro, los dirigentes han fracasado. Los dirigentes dicen, yo entro, pero si no entra fulano. Y fulano dice, yo entro, pero si no entra su casa. Y van a vivir peleados. Y además hay una cosa, se puede declarar en emergencia el transporte, pero si no hay gente que tenga soluciones viables, prácticas y que tengan acordes a las tendencias mundiales, entonces no ganamos nada. No, es que lo que se necesita hacer es inversión. Si el Estado no invierte 7.000 millones de dólares, no, es que la visión se tiene que hacer con infraestructura adecuada. No tenemos infraestructura adecuada para la cantidad, para 22.000 buses en Lima, y no tenemos los terminales terrestres que definitivamente sean más baratos de los que existen ahorita, porque los terminales terrestres interprovinciales son demasiado caros y muchos tienen que estar en la calle. ¿Cuál es tu mensaje, Luis, para la ciudadanía? ¿Hay solución a todo esto? La solución es que tienen que haber líderes, y esos líderes tienen que ser consecuentes con los valores que se tienen que tener para darle protección a los ciudadanos. Definitivamente no existen. Lucho, pero los líderes tienen que ser no gente que tenga dinero para hacer reunioncitas, ni que compre conciencias o que haga lobby entre determinadas empresas, sino gente que realmente tenga una visión de lo que debe ser el transporte. Porque, te repito, hace 23 años existe un plan que lo hizo Yica, claro, y desgraciadamente no se ha puesto en marcha, porque el único corredor segregado que se hizo fue el metropolitano.
y hay un de estudios que están empapelados ahí en el Ministerio de Transporte y Comunicación, pero definitivamente acá es un tema de liderazgo. Si en estos momentos los dirigentes gremiales de todo el sector transporte no se ponen la camiseta realmente para proteger el sector, para dar un buen servicio al usuario, para que esas mercancías lleguen a tiempo y no se ponen bien los pantalones, lamentablemente seguiremos hablando de este tema, ¿no? Yo creo que es importante que se tome conciencia que el país no puede continuar así, las nuevas generaciones no deben vivir esta realidad que hemos vivido nosotros, y definitivamente este es un tema de liderazgo y de valores. Ha sido Luis Torero, experto en temas de transporte, conductor del programa El Transportista, que está temporalmente en la congeladora por decisión propia de su conductor. Y ojalá pues que esta mariposa, esta flor que te hemos lanzado para que tú tengas tu programa de televisión aquí en Catacumbas TV, que es el lugar donde la resistencia y la lucha por defender convicciones comenzó. Y que esperemos que tú, como uno de los primeros entrevistados en este programa, nos ayudes a sentar las bases para tener una televisora y unos programas que realmente busquen que resolver los problemas del Perú. Gracias, Lucho. No sé si tienes algo más que agregar. Sí, muchas gracias, Humberto, por la invitación. Estamos dispuestos siempre a colaborar con los medios de comunicación que hablan las cosas sin tapujos. Y definitivamente aquí lo único que le pedí a los dirigentes y a los empresarios es que denunciar al Estado. No queda otra, porque definitivamente el usuario es el mayor perjudicado. Ok, amigos, yo quiero despedir este programa. Me había olvidado de comunicarles que Strat es una consultora política que hemos formado, un grupo de profesionales especializados que va a tener una formación integral para con los personas que quieran ser candidatos al Congreso, al Senado, a la Cámara de Diputados, que quieran ser funcionarios públicos o, por último, si no van a ser elegidos, sean asesores de los congresistas de la República. Esta consultora les va a dar el diagnóstico primero, porque a un candidato primero hay que hacer un diagnóstico de cuál es su estado situacional, si está preparado para ser un dirigente político. Se les va a dar plataforma política, se les va a hacer media training, le vamos a dar entrevistas simuladas y entrevistas reales para que vayan fogueándose en el arte de gobernar, y además se les va a dar todo el soporte audiovisual en merchandising y en todo aquello que un candidato para ser exitoso necesita. Con lo más importante de todo es que la filosofía de Strat es una filosofía de promover que siempre se diga la verdad. Siempre la verdad, solo la verdad. Y finalmente quiero despedir el programa invitándolos a ver este bonito video sobre la ubicación de nuestras salas República, Salones República, donde ustedes pueden contar con espacios para sus eventos, tanto sociales como presentaciones del libro, capacitaciones y todo tipo de evento que requiera de un espacio físico donde ustedes puedan usarlo con el mayor provecho del caso. Muchísimas gracias, nos despedimos de ustedes y volvemos con nuestra próxima entrevista en breves minutos. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.